Gloria a Dios, que el Señor los bendiga, hermanos, en esta preciosa hora. Damos gracias al Señor porque una vez más nos permite poder comunicar su palabra por medio de estos aparatos. Y es una bendición poder estudiar juntos la Biblia, la palabra del Señor, nuestro Dios. Sabemos que es importante porque la palabra es el alimento para nuestra alma, es el alimento para nuestro espíritu. Y a través de la Biblia es como nosotros nos fortalecemos en el Señor, nuestro Padre. Así que reciban saludos aquí de su servidor, José Santos, siempre orando y clamando al Señor para que la gracia de Dios esté siempre con cada uno de ustedes, con sus hijos, con sus familiares, que Dios el Padre siempre guarde sus vidas. En este momento quisiera seguir estudiando juntos el libro del profeta Jeremías. Estuvimos estudiando unos capítulos, versículos anteriores y quiero darle continuidad a este libro maravilloso, sabiendo que Dios nos habla por medio de su palabra. En el capítulo 3 dice la palabra del Señor, lo voy a leer siempre bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor, nuestro Dios, dicen, si alguno dejare a su mujer, y yéndose ésta de él, se juntare a otro hombre, volverá a ella más. ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas, y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera, y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Guardará su enojo para siempre, eternamente lo guardará. He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Vamos a hacer una palabra de oración en este momento. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque nos permite, Señor, poder leerla, Padre, poder estudiarla, poder meditarla y con la ayuda del Espíritu Santo, poder, Dios mío, vivir tu palabra, Padre. Te damos gracias, pues, Señor, y rogamos, Padre, para que esta palabra cumpla el propósito, Señor, en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Vemos, hermanos, que aquí el Señor le sigue hablando a su pueblo, pero esta vez Él, eh, por medio de Jeremías, les dice claramente que aquí Dios quiere que se vuelvan a Él. Dice en el verso 3, vuélvete a mí, dice Jehová. Dios los estaba llamando a un arrepentimiento genuino, a un arrepentimiento verdadero, conociendo Dios la situación en la cual se encontraba su pueblo en ese entonces. Dice, si alguno dejare a su mujer, yéndose ésta de él, se juntará a otro hombre, volverá a ella más. ¿No será tal tierra del todo amancillada?
Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Ahora yo estaba viendo la definición de la palabra amancillada o amancillar, que dice el verbo activo transitivo. Es un término que tiene como definición en empañar la buena fama de las personas, familiares o linajes, o se conoce como manchar, marchitar, afear, estropear y ajar. En un uso anticuado se refiere en hacer daño, ofender la honra y la dignidad y causar compasión y lástima. Aquí el Señor trae un ejemplo en cuanto a lo que es el matrimonio y pone aquí al hombre y la mujer o la mujer y el hombre y hace una pregunta, dice que si alguno dejare a su mujer y yéndose ella de él, se juntare a otro hombre, y aquí está la pregunta, ¿volverá a ella más? Esa es una pregunta que deja ahí el Señor y da un punto para observar en la siguiente pregunta y dice, ¿no será tal tierra del todo amancillada? En otras palabras, dice el Señor, ¿no será que perdieron o pierden su buena fama? ¿O no será que perdieron su honra y su dignidad? Porque notamos si hay algo que Dios honra es la familia. Dios fue el que fundó y originó el hogar, el matrimonio. Él fue el primero que ofició la boda entre Adán y Eva y les dijo que se multiplicaran y los bendijo el Señor. Entonces, cuando hay una separación de familia, de esposo y esposa, la reputación se amancía, se ensucia, se marchita, se estropea y se pierde la honra y la dignidad. Quiero hacer una observación de que Dios ve a su iglesia como su amada, su prometida, su novia. Y Dios ha visto qué es lo que la iglesia, su amada, ha hecho en los últimos tiempos. Notamos, yo me pongo a pensar qué piensa el Señor al ver a su iglesia en prácticamente todo el mundo en cuarentena. ¿Qué pensará el Señor de su amada, de su iglesia, de su novia? Casi todo el mundo y todos los que tenemos, los que tienen la oportunidad de estar en la congregación alabando al Señor, no tenemos la misma libertad que teníamos antes por, por cuestiones de gubernamentales, por cuestiones del gobierno, normas, reglas del gobierno que ha establecido en el uso de mascarillas y todos los protocolos que se están siguiendo. Pero me surge esta pregunta, ¿qué pensará el Señor de su iglesia? O por qué Dios está permitiendo esto? Ahora, muchas de las cosas lo permite Dios con un propósito. Dios siempre hace que las cosas vengan obrando para bien y eso lo dice su bendita palabra. Pero ¿no será que su amada, la novia del Señor, se había desviado de sus caminos? ¿Se había alejado de los propósitos que Dios tenía para con su iglesia? Por eso, en una de las predicaciones que hemos estado dando aquí, o una de las enseñanzas que hemos estado trayendo aquí en medio de estos aparatos, por medio de esos aparatos, decía que esto es oportunidad, esto que se está viviendo ahorita, son oportunidades para que la iglesia de Dios se purifique, se santifique para esperar la venida del Señor nuestro Dios.
Entonces esto es el propósito de Dios, por eso lo está permitiendo el Señor, porque hemos dicho numerosas veces de que la iglesia vivía como que el Señor ya no iba a venir o ya no va a venir, según pensamientos que a las personas, a los hermanos, se les viene en la mente y empiezan a hacer cualquier cosa menos santificarse, menos esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice aquí que cuando ya la tierra, cuando ya el ambiente se amancía, empieza a haber una situación, una fricción entre Dios y el hombre o entre Dios y la iglesia. Las cosas empiezan a verse de una manera diferente, no porque Dios falló, porque dice la Biblia que el hombre falla, pero Dios permanece fiel. Dios no es infiel, Dios no es injusto, Dios no es ileal. Dios siempre es justo, fiel, leal y verdadero en todo lo que hace. El que falla es el hombre, los que fallamos somos nosotros. Entonces viene aquí el Señor, si tú me dejas, pues por poner un ejemplo aquí, si tú me dejas, nuestra relación ya no va a caminar bien. Lo que tú eras antes, ya no lo estás haciendo ahora. Entonces las cosas empiezan a cambiar, pero Dios en su infinita misericordia nos da una luz en medio de toda la situación y dice, vuélvete a mí, dice Jehová, porque todas las cosas que el hombre hace, todas las cosas que la iglesia hace, porque Dios tiene trato con su iglesia, como también la tiene Dios con el mundo. Dios trata con su iglesia y Dios dice la Biblia que el juicio empieza primero en casa. Por eso usted me va a escuchar estando hablando siempre de la situación, de cómo se encuentra la iglesia. No vaya a pensar usted que yo estaría diciendo, o a lo mejor todos estamos mal. No, es que Dios empieza con nosotros. Por eso dice la Biblia, si apenas, por decirlo así, se va a salvar el justo, ¿qué será para el injusto? Es decir, que qué bueno que Dios nos habla, qué bueno que Dios nos alienta, qué bueno que Dios nos exhorta para no olvidarnos del llamado que Él nos ha hecho a nosotros. Porque todo lo que la iglesia hace, todo lo que el mundo hace, tiene su consecuencia. Por eso quiero compartirle estos versículos aquí adelantito. El verso 2 dice, alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te has prostituido. Oiga, eso quiere decir que en cada esquina de los lugares de Judá, de las ciudades de Judá, en el estudio anterior, mencionábamos que el Señor, por medio del profeta Jeremías, le decía a Judá, mira, así como son tus ciudades, Judá, así son tus dioses, así son tus ídolos, así es tu fornicación, así es tu adulterio. Dios le hacía ese señalamiento a ellos y aquí le dice, alza tus ojos a las alturas, vete a un lugar más alto y observa en el lugar donde no te has prostituido, le dice. Por eso decía el Señor, o dice el Señor en su palabra, que la tierra se contaminó por causa del pecado de su pueblo. Acuérdese que la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la sal de la tierra. Y si la luz se apaga, el mundo se llena de tinieblas. Si la sal se vuelve insípida, pierde su sabor, ya no es sal. Dice la Biblia que sirve para ser pisoteada por los hombres. Entonces nosotros, la iglesia, en estos últimos tiempos, somos clave para las cosas que están pasando. Somos la luz del mundo. Por eso usted en estos tiempos, si tiene la oportunidad de compartir este mensaje, si usted quisiera hablarle a sus familiares de Dios, pero no puede, todavía Dios no le ha dado un modo de cómo desenvolverse en su palabra, compártele un versículo. Tómele una foto a un versículo de la Biblia y envíeselo.
o si no, estos mensajes, tenemos varias predicaciones aquí, envíeselo a sus seres queridos, a sus familiares, hablemos de Dios, porque si nosotros no hablamos, ¿quién va a hablar? Nosotros tenemos que hablar del Señor. Judá se estaba apagando. Si Judá se apagaba la adoración, se apagaba la alabanza, se apagaba la enseñanza, los sacrificios, los ayunos, la oración, todo lo espiritual se apagaba. Y la iglesia de hoy no se tiene que apagar. Entonces Dios le decía, vayan a un lugar alto, alcen sus ojos a las montañas y observen, observen. Alza tus ojos a las alturas, dice, y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Dice, junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto. Y con tus fornicaciones, dice, y con tu maldad has contaminado la tierra. La tierra está contaminada a causa del pecado que hay en el mundo. Todos quieren salvar el planeta. La única manera de salvar el planeta es arrepintiéndose de los pecados. Es la única manera. ¿Por qué? Porque cuando la gente o cuando el ser humano se convierte de sus malos caminos y empieza a buscar a Dios, Dios le da sabiduría. Ahorita se ve que a los gobernantes de la tierra les hace falta sabiduría de Dios. A los doctores de la tierra les hace falta tener conocimiento de Dios. Tantos años trabajando en la medicina, tantos años para obtener un doctorado y no poder eliminar un virus. Es que el asunto va más allá que un virus, el asunto es entre Dios y el hombre. El hombre necesita arrepentirse de sus pecados, porque el único que tiene la cura para el pecado es Dios. El único que tiene la cura para cualquier situación es Dios. El asunto está con Dios, la solución está con Dios. Pero la gente quiere salvarse por sus propios medios. Si alguien me escucha en este momento y quiere salvar el planeta, salve el planeta arrepintiéndose de sus malos caminos, arrepintiendo de sus pecados y vuélvese a Dios. Si hay alguien que se ha apartado del conocimiento de la palabra del Señor nuestro Dios. Porque Dios le da sabiduría a los maestros universitarios, Dios le da sabiduría a los doctores, Dios le da sabiduría a los gobernadores. Si nosotros oramos siempre por los gobernadores, para que Dios le dé sabiduría para cómo guiar los estados, las naciones, los países. Pero ¿por qué no pueden manejar las situaciones? Porque no tienen sabiduría de Dios. Han permitido que el pecado llegue y por esa causa se ha corrompido la tierra. Y aquí dice en la palabra, y lo dice Jeremías capítulo 3, versículo 2. Dice, alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabes en el desierto. Y, y con tus fornicaciones, oiga, y con tu maldad has contaminado la tierra. Mira el verso 3 dice, por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. ¿Cuál fue la causa por la cual las aguas fueron detenidas? El pecado. ¿Cuál fue la causa por la cual faltó la lluvia tardía? El pecado. Es que el pecado siempre ha traído consecuencias. Es impresionante que hoy en día venden el agua. ¿Cómo es que van a vender el agua y dónde están los arroyos? ¿Dónde están los ríos, los manantiales limpios? Están contaminados. Donde ha pasado la mano del hombre sin la dirección de Dios, siempre es causa de contaminación. ¿Por qué no hay fuentes?
¿Por qué no hay ríos? ¿Por qué no los pozos hoy en día hacen excavaciones de pozos, pero la tierra que está abajo está contaminada? ¿Por qué? Porque el problema está en el hombre, no está en la tierra. La tierra recibió maldición cuando el hombre pecó, cuando el ser humano falló, y se sigue repitiendo la misma historia para mejorar el asunto, para mejorar la situación del hombre, del mundo, de la sociedad, de la tierra, de la humanidad. Está en Cristo Jesús. Por eso dice aquí también en el verso 4, dice, en el verso 4 dice, a lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. ¿Guardará su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Oigan, Dios en su misericordia todavía, mira, a lo menos no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Y si ustedes escucha el estudio anterior, o si lee los versículos anteriores, va usted a ver de que ellos le llamaban a un leño, le llamaban mi padre eres tú, y a una piedra le decían tú me has engendrado. Dios, sabiendo eso, Dios todavía les dice a ellos, a lo menos desde ahora no me llamarás a mí Padre mío, guiador de mi juventud. Oiga, es que Dios había guiado a este pueblo desde generaciones atrás. Desde la salida de Egipto, desde el llamado de Abraham, Dios venía cuidando a esta nación. Dios trataba a ellos como un tesoro especial, como su pueblo, como la niña de sus ojos. Y Dios le dice, acuérdate de tu juventud, cuando te guiaba, cuando te pastoreaba. Tú sabes que yo soy tu Dios. Ahora le dice Dios, vuélvete a mí. Es impresionante que hay muchas personas que conocen de Dios, han oído de Dios, pero se hacen los locos. Se hacen como que no saben de Dios. Hay personas que andan en el mundo que conocen incluso tal vez mejor la Biblia que nosotros, pero como la dejaron de vivir, hacen como que desconocen la Biblia, como que desconocen a Dios. En el fondo, en el corazón de ellos, saben que hay un Dios que creó los cielos y la tierra, saben que no somos obra de la casualidad, no somos obra de la evolución, somos obra de Dios. Lo saben muy dentro de ellos. Si me escuchas en este momento, tú sabes que existe un Dios todopoderoso que te dio la vida. Vuélvete a mí, te está diciendo el Señor. Dios dice aquí que no va a guardar su enojo para siempre. Él no va a estar airado. Dice su palabra, guardará su enojo para siempre. Eternamente lo guardará. La respuesta es no. Dios es fiel, Dios es grande en misericordia. Él dice que a los que a Él llegan, Él nunca los echa fuera. Y es lo que está esperando el Señor en estos tiempos. Que el pueblo se arrepienta, que el mundo se arrepienta, que todos nos volvamos a Dios. Este es un tiempo de reflexión, estimados hermanos, amados oyentes de la palabra del Señor. Este es un tiempo de reflexión para volvernos a los caminos de nuestro Padre Celestial. Voy a dejar este estudio aquí en este momento. Lo animo a que se suscriba a este canal si desea recibir palabra del Señor, o si desea escuchar los mensajes que hemos estado subiendo por medio de estos aparatos, para que la palabra del Señor nuestro Dios cumpla el propósito en la vida de cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús vamos a hacer una oración. Padre, damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque siempre nos hablas, Padre. Siempre, Señor, tienes algo que decirnos, Padre. Sabemos, Señor, que estamos viviendo en los últimos tiempos y tú estás, Padre Celestial, haciendo estos llamados, Padre,
a tu iglesia a la reconciliación y al mundo a que te conozcan, Padre. Oramos en este momento, Dios mío, para que sea tu palabra la que haga efecto, Padre, en nuestra vida, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, amados hermanos.